Escuchen, llegó la chiva, llegó el San Pedro. La Chiva de Brian, un programa para la educación, cultura y turismo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a La Chiva de Brian, un espacio educativo, cultural y turístico. Hoy nos encontramos con el señor Robinson Silva Chantre, quien nos estará contando acerca del área de música y también integrante de la agrupación musical Los Melechas aquí en el municipio de La Plata. Señor Robinson, muchas gracias por abrirnos las puertas de su casa, gracias por estar aquí en La Chiva de Brian compartiendo esas memorias, esa experiencia de lo que va a ser el Festival Folclórico y Sanpedrino y todos esos aportes culturales que han venido haciendo durante tantos años aquí en nuestro territorio. Don Robinson, nos gustaría que se presente, nos cuente quién es Robinson, de profesión, a qué se dedica y quiénes son Los Melechas. Ok, muchas gracias Brian por visitarnos el día de hoy. La verdad muy contento de que personas como usted estén buscando esas raíces del folclore. Es fundamental recuperar todo eso. Mi nombre, Robinson Silva Chantre, de profesión zootecnista, administrador de empresas agropecuarias. En la actualidad soy funcionario público. Pues en estos momentos me encuentro de vacaciones disfrutando del San Pedro. Y pues lo importante es saber un poquitico más sobre la agrupación folclórica Los Melechas, los cuales ya llevamos alrededor de 21 años con mucho folclore y mucha cultura. Perfecto, 21 años. ¿Y quiénes son Los Melechas? ¿Quiénes hacen parte de él? ¿Los fundadores? ¿Por qué Los Melechas? Cuéntenos algo al respecto. Ok, la historia es muy interesante. Hacia el año 2000, 2001, 2000 más o menos, nos reunimos un grupo de amigos, compañeros en ese tiempo, técnicos del SENA, muchachos de su juventud, y dentro de unas ideas que proponía el SENA era hacer un desfile con la entidad. Nos reunimos unos amigos, hicimos en ese tiempo una carroza llamada La Mula del Diablo, donde un vehículo de un Suzuki, hicimos toda la infraestructura y de ahí sacamos un grupo de rajaleñas. Eso fue los primeros pinitos para iniciar como parte del folclore. Hacia el año 2003, 2004 seguimos reuniéndonos dentro de compañeros a tocar ya internamente en la casa, nos reuníamos, gozábamos, compartíamos, y hacia el año 2005 ya un compañero decide que salgamos a los desfiles. Ya empezó esto a ver mejor la tónica, pues nos reunimos. La historia es muy interesante porque la verdad es algo que lleva uno en el corazón, y para hacer esto no es de salir a tocar. Estos son noches de ensayo, de entreno, donde todas las noches que uno llega va montando cosas nuevas para mostrarle a la gente. Esa pasión, esa entrega de la que hablamos, que mucho nos caracteriza acá en el municipio de La Plata, ese amor al arte y a la cultura, los llevó entonces a conformar esta agrupación. ¿Alguien sabía de música o cómo era eso, esos encuentros, esas tertulias, muy seguramente en medio de la música? ¿Cómo se fueron entrenando y entrando en calor para que realmente funcionara la cosa? Cuéntenos. Sí, pues la verdad, al que le gusta le sabe, dice el dicho. Tuvimos un amigo, o hay un amigo del Cauca, Javier Salas, quien tocaba en ese tiempo la flauta. Él diseñó una flauta de un palo de la sombrilla, de un palito diseñó una flauta. Fue muy curioso. Hubo otros amigos que consiguieron una marrana, otros conseguimos una quijada de caballo, chucho, y nos reunimos y veíamos que todo era tan chévere como la motivación que había y la reunión que había en el grupo, lo que nos fascinó seguir fomentando la cultura. Y nos llevó a tanto de que nuestros hijos disfrutaban el desfile. Nosotros en este momento ya estamos en la segunda generación de nuestros hijos. La primera generación, por la gran mayoría eran niñas, iban adelante de nuestro desfile danzando con sus faldas. Se veía muy bonito porque era como un ramillete y eso llamaba mucho la atención a las personas. Al igual que como el carisma que tenemos todos y la pasión que tiene de involucrar a la gente en el San Pedro, eso nos ayuda mucho a estar en estas fiestas folclóricas. Bien, entonces tenemos Los Melechas para mucho tiempo entonces con nuestras generaciones que ya están formándose.
Robinson, cuéntenos qué es esto que tiene usted en sus manos, qué es esto que está acá atrás, cada uno de esos elementos que conforman la llamada cucamba o también los instrumentos musicales. Cuéntenos al respecto, de qué están hechos, qué significa, de dónde surgió esa idea, de dónde se construye, en qué materiales están hechos. Listo. Pues antes de empezar con lo de los instrumentos, voy a comentar un poquitico sobre el nombre de los melechas que se nos había ¿verdad? pasado. Sí. Sí, ¿Quiénes son entonces, los melechas? el nombre de los melechas surge de un amigo donde en cierta época le decía a uno, ¿me le echas un traguito? Entonces, ¿me le echas un traguito? Entonces, pedíamos el traguito y dice, ¿me le echas? ¿Me echas un traguito? Me le echas. Me le echas. Me le echas un traguito. Entonces, ahí se llamó los melechas. Es un nombre como curioso, sí, que Sí. no todo el mundo pregunta, ¿por qué los melechas? Claro. Sí, entonces, ¿me le echas un traguito? Entonces, cuando nos echan un traguito, nos sentimos a gusto. Y más se motivan. Sí, exacto. Entonces, ese es el famoso nombre de los melechas. Se recargan estos muchachos. Y cuando iniciamos los pendones eran muy llamativos. Todos tenían como algo jocoso en la época que estábamos. Entonces se hicieron 3 o 4 pendones donde tenían unos patrocinios de palabras muy jocosas. Entonces eso llamaba también la atención a la gente de la agrupación Los Melechas. ¿Se acuerda de algunas frases, palabras o cosas de las que menciona? En ese tiempo había un presidente que duró 2 periodos. Entonces era con el patrocinio de toallas higiénicas Uribe, duran 2 periodos. Entonces, y así sucesivamente. Listo. O con el patrocinio de jabón Caquita, que quita la mancha Sí. y deja el huequito. Así, algo así era curioso, entonces la gente le causaba mucha risa sobre los pendones. No, además que eso se presta para hacer la parte jocosa, porque también tenemos nuestras coplas, nuestras rajaleñas que van en doble sentido y pues de hecho ese juego de palabras es muy interesante dentro de las agrupaciones musicales. Y el último pendón que se hizo nos lo diseñó Albeiro, le dicen el Chato, Albeiro Trujillo, una persona también muy entregada al tema de artístico. Nosotros le dijimos que nos hiciera un pendón que le gustara. Él nos hizo un borrachito con el traje de nosotros, con su traguito. Quien estaba pues borracho, no, nosotros no somos borrachos, sino que como hacer alusión a la fiesta de que nos gusta y todo. Y se mostraba muy interesante. Entonces, en el logo de nosotros de los Melechas es ese borrachito, el que va ahí animando la fiesta. Ah, perfecto. Ahora sí, vamos a hablar entonces de los instrumentos musicales que tenemos aquí. Cuéntenos qué creatividad, qué es lo que han hecho y en qué materiales están. Listo. Siempre hemos querido innovar. Este es uno de los instrumentos. Cuando inició el grupo, yo quise crear algo nuevo, algo que se pudiera mostrar en el grupo. Ya pues existían en los otros grupos el carángano, el tambor, la tuba, que pues viene de la banda de los borrachos, la esterilla, chucho. Yo quería hacer un instrumento novedoso que le causara pues sensación a las personas. Me di por la tarea de buscarme una raíz de guadua. Eso es una raíz de guadua. Conseguí las famosas cobalongas o orejas de perro que le llaman uno. Este es un árbol que se da acá en la zona. Y empecé a diseñarla, a tratar de hacer un 100 pies. Entonces quedó como un 100 pies. Ese es el 100 pies original, ¿sí? Y esta es con la figura como de una burrita, pero le seguimos llamando 100 pies. Este es un instrumento muy típico, todo el mundo pregunta y dice, uy, eso parece un alacrán o parece... ya hemos diseñado 3, pues con el transcurso de los años, desde el 2005 se han ido deteriorando. Esta es la última, esta ya lleva 2 años. Es un instrumento que llama, como les digo, mucho la atención por sus paticas. Sí. Y que es netamente original porque es de la raíz del aguado. ¿Sí? En esa época tuvimos otro instrumento. Ese instrumento se nos dañó, vamos a volverlo a reconstruir. Se llamaba el muchilón. El muchilón es un calabazo elaborado con carneros y tiene cobalongas alrededor. Él también tiene un sonido muy típico parecido al de chucho. Cha, cha. Ese es uno de los instrumentos que hicimos, muy propios del grupo. Este y el muchilón son propios de los Melechas, o sea que siempre han estado y siempre han permanecido ahí. La tuba la adquirimos también pues en honor a la de la banda de los borrachos, donde tienen la tuba. Es un instrumento también que funciona como bajo y es muy bueno para hacer el sonido del toro. Okay. Y ya los demás. Los demás son instrumentos típicos que se tienen en la medida en que los otros grupos pues se van adquiriendo. Ok, perfecto, muchas gracias. Y el tema de los inicios del San Pedro, ¿qué podemos recordar? Desde, digamos, nos remontamos a nuestros recuerdos de infancia
sus papás, cómo vivía usted ese San Pedro acá en el municipio. Usted de acá, directamente del municipio de La Plata, ¿qué nos puede compartir de esas memorias de infancia? ¿Dónde se organizaba el San Pedro? ¿Cómo eran las fiestas? ¿Cómo eran los desfiles, las carrozas, las agrupaciones? Ok, yo soy de acá, pero soy de una vereda, Centro Poblado San Andrés, más o menos a media hora. De eso puedo recordar del San Pedro las corralejas que se hacían en esa época. ¿Dónde se hacían? En el parque principal se hacían las corralejas. Incluso acá en La Plata también se hacían, y me hace recordar usted, en estos días hablando con mi papá, me mencionaba que las corralejas acá en La Plata se hacían por el lado del Parque La Pola, donde está la casetica donde venden las hamburguesas, ahí hacían las corralejas. Y quienes prestaban los toros era un señor Antonio Tola, otro señor de apellido Castro de la época, era quienes prestaban el ganado para poder hacer las famosas corralejas. Ah, ok, perfecto. ¿Y el tema de los desfiles, que recuerde haber visto uno, cómo eran ellos? ¿Eran las carrozas, las candidatas, las agrupaciones? ¿Cómo eran y de dónde salían? Bueno, dentro de los recuerdos que se tienen hay muchas formas de carrozas, incluso se hacían en zorras. Las zorras se decoraban, se utilizaban muchos chiles y cosas autóctonas de la zona, o sea, cosas que recogían uno, instrumentos. Era muy bonito ver ese tema de las Robinson, carrozas. contextualicemos a la gente que nos ve, porque muy seguramente gente del exterior estará viendo el programa, qué es una zorra, qué es un chile, porque dirán Chile, de pronto Chile el país, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué podemos mencionar de qué es una zorra? Una zorra es un vehículo de tracción animal, es decir, donde lleva dos ruedas y es jalado por un caballo. Entonces ahí se organizaban las carrozas, se decoraban muy bonitas, se subía la reina y era donde iban desfilando. Y el chile, pues es una atarraya de esas de pescar, ¿sí? Hecha en mimbre o otros materiales, ese es que se decoraba muy bonito. ¿Y qué otros más elementos se podían meter? Me han contado que hasta palmas, hasta el perro, el gato, subían los animales vivos allá. ¿Qué tan cierto es? Sí, no, uno recuerda de muchas cosas. La idea de decorar era con cosas de la casa, pues cosas antiguas, hojas de plátano, sí, cosas que usted encontrara, cañas, la mata de la caña, hojas de guadua, pues eran como muy cosas de la región, era muy típico. Y ya que usted nos comenta que usted viene del centro poblado de San Andrés, ¿cómo se vivían o se viven las fiestas allá en ese centro poblado? ¿Es muy diferente o se hace algo especial con respecto al municipio de La Plata? No, las fiestas también son muy de pueblo, son muy ricas, se comparte también en familia, al igual que acá en La Plata. La diferencia, o bueno, lo que marca es que allá la gente se reúne para hacer el asado el día 24 más o menos. San Juan. Exacto. Sacrifican su cerdo para hacer el cerdo, para hacer el asado, y ya después empiezan a compartir. Se hacen reuniones en la caseta de comunal, que era donde eran las fiestas, donde se reunían todos y compartían. Ah, ok. Por lo que es más pequeño, entonces la gente sale y se reúne más en las casetas comunales. Bueno, y con respecto al tema de dónde se celebran, o puntos donde se celebraban o se celebra el San Pedro acá, que recuerde inicialmente dónde, aparte del parque, no sé qué otro lugar nos pueda mencionar. No, nosotros siempre, o sea, desde que iniciamos con el grupo de rasleñas, los toques siempre han iniciado en la plaza de ferias, inicia el recorrido y han finalizado en el parque principal. En algunas ocasiones finalizaban en el centro recreacional del Pomo, pero siempre nos han llevado al parque principal, donde al finalizar se reúnen los grupos y seguimos tocando. Es decir, después de un esfuerzo de 2 o 3 horas, se siente uno con la satisfacción de haber llegado y seguir tocando. Entonces, eso es lo bueno, y seguirle mostrando el folclore a todas las personas que llegan, porque es que aquí no hay forasteros, todos somos plateños. Sí, es cierto. El tema musical en el municipio de La Plata, tenemos entendido que, bueno, en todo el departamento del Huila hay tonalidades o formas de tocar. ¿Cuál es la particularidad acá en el municipio de La Plata que hace que se diferencie, por ejemplo, del norte, en Neiva, en Aipe, en el sur con Pitalito, centro con Garzón? ¿Qué nos puede mencionar de esa particularidad? Listo. Dentro de la particularidad que nosotros tenemos o que tienen los grupos folclóricos,
es el uso de la flauta traversa. Esa flauta, nosotros tenemos injerencia con Cauca, pues ellos son muy dados a tocar la flauta, pues eso nos ha ayudado mucho a tener esas raíces como buenos grupos de rajaleñas, ¿sí? Pues eso llama la atención porque la tonalidad de la flauta es un sonido muy bonito. De igual manera, hay algunos grupos que ya le están incluyendo el sonido de la guitarra, pues también que es muy autóctono y que ayuda a alegrar mucho las fiestas. Ah, ok, perfecto. Ustedes dentro de las comparsas que hacen y con la agrupación, ¿van también cantando coplas o simplemente van tocando los instrumentos? ¿Cómo es el sistema realmente del grupo? Ok, nosotros tenemos una serie de canciones que ensayamos y cuando son presentaciones tenemos unas coplas. Hay que resaltar dentro del grupo de los Melechas, nosotros tenemos un integrante, William López, también lleva sus años en el grupo y es muy dado a componer. Entonces, en cualquier evento es quien nos compone, él es el maestro. Y esas coplas nos han dado resultado. En todos los eventos hemos llevado coplas nuevas porque él tiene un carisma, eso nace con la persona de la composición de las coplas. Incluso dentro de las mismas reuniones que hacemos en el grupo, él nos echa las coplas o cosas a nosotros. Entonces, de algún incidente que nos haya pasado, él nos echa la copla. Entonces, no pierde oportunidad. No pierde oportunidad, entonces tenemos que curarnos todo en salud, porque él es muy dado a eso. Pero se pasa sabroso. Ah, bueno, qué rico. Bueno, Robinson, ¿qué sabemos de la frase La Plata, paraíso folclórico del Huila? Ok, como su nombre lo dice, paraíso folclórico del Huila. Nosotros estamos en una zona amena, y yo me siento muy orgulloso de ser mojoso, de ser de La Plata, porque esto es un paraíso. Y aquí fue donde nacieron las fiestas, por eso es paraíso folclórico. Aquí nacieron las fiestas, dado a que en su época había muchas como peleas o rencillas entre partidos liberales. Dado a eso, se reúnen y empiezan como a formar un grupo para evitar todo eso. Entonces, el paraíso folclórico es porque nos gusta la música, lo llevamos dentro del corazón y estamos en una tierra que es envidiable. Para contextualizar a las personas de esa violencia o esa Colombia violenta que hubo en los años 50, que hablaba del bipartidismo, ¿no? Que era entre los liberales y los conservadores. Sí. Eso como la aclaración. También usted menciona algo y es los mojosos. ¿Qué significa la palabra los mojosos? ¿Por qué los mojosos somos o nos llaman a los de La Plata? Listo. De pronto lo que he escuchado, porque hace algún tiempo alguna gente de La Plata le salían como algunas manchas blancas, entonces a eso hace alusión a los mojosos, ¿sí? Entonces que son como caratejos. Entonces es la alusión de los mojosos. ¿Y sabemos más o menos por qué se daba eso? ¿Un producto de qué? No, la verdad no sabría decirle, no sabría decirle. Ah, ok. ¿Qué es lo que le gusta del festival y qué es lo que no le gusta del festival? Del festival me gusta que nos la gozamos mucho en familia. Aquí hay una particularidad donde nos integramos todos. Este año, por ejemplo, en mi caso, todos hemos estado integrados. Yo tengo mi hijo de 9 años, ya toca el tambor, toca la flauta, pues gracias a integrantes del grupo que sean la persona se ha esmerado por enseñarle a tocar flauta. Mi hija salió en el último desfile de agrupación de rajaleñas como reina, mostrando el folclore. Era una niña que hace 15 años salía danzando, hoy ya quiso salir como reina, y mi esposa también, que salimos y nos integramos. Entonces es algo muy bueno porque no es solo de una persona, sino que es de familia, y los niños aprenden mucho. Al igual que en todas las actividades que hemos participado, ha sido muy bueno, porque no solo es de aquí de La Plata, actividades que se realizan. Nosotros, por ejemplo, estuvimos en Tocancipá, donde nos ganamos el primer puesto en Murga. Eso fue hacia el año 2010, si no estoy mal. Nos hicieron una invitación, fuimos, y fue algo muy novedoso, porque pues en el tema de Murga, ustedes saben que la Murga es tocar instrumentos como realizados con calabazos o con otra serie de materiales. Entonces fue algo muy novedoso allá en Tocancipá y nos ganamos el primer puesto. Hemos participado de una apertura en un desfile nacional en la ciudad de Neiva, nos han invitado. También se siente uno muy contento de saber que la gente o sea, que le gusta que uno lleve el folclore y les enseñe todo el tema de ese reconocimiento. Sí, exacto. ¿Y lo malo?
O cosas por mejorar, mejor. No, la verdad, uno dentro del grupo no ha visto cosas malas. Cada uno se hace su San Pedro y la invitación es que dentro de las actividades cada uno lleve sus raíces y se sienta en familia. O sea, no busquemos discusiones, sino que compartamos todo. Este tiempo de San Pedro es muy bonito. Nosotros nos preparamos casi 2 meses donde hemos estado unidos, incluso hace como 20 días estuvimos en el desierto de la Tatacoa con familia celebrando, y es una oportunidad para fortalecer nuestro folclore. Bien, y ya para finalizar, ¿cómo podemos en una frase resumir la esencia del festival y ese mensaje para las futuras generaciones que nos pueden estar viendo? Ok, pues en una frase podríamos decir que la cultura se lleva en la sangre. Aquí no hay extraños ni forasteros, todos somos plateños. Es una palabra de acá del municipio donde podemos acoger a todos, turistas y gente de la región. Bueno, Robinson, gracias por este espacio, gracias por permitirnos saber acerca del trabajo de la agrupación musical folclórica Los Melechas aquí en el municipio. Gracias por seguir aportando y construyendo a esta labor social que es el Festival Folclórico y Sanpedrino, a ese trabajo de tejido social. Mil gracias y pues, estaremos por acá de pronto molestándolo nuevamente más adelante. Gracias, Brian. La verdad que sí, como le decía hace un momento, excelente que ustedes estén haciendo todo este tipo de actividades en recuperar el folclore, porque no crea, eso es un trabajo interesante, empezar a devolver el tiempo y saber cómo inició y lo bueno que hemos tenido. Entonces, muchas gracias, Brian, con la chiva de Brian, quien nos da a conocer todas sus temáticas. Bueno, y cuando quiera, bienvenido a mi casa. Incluso ahora les voy a ofrecer un traguito de mistela, que es algo que preparamos para que lo tengas en cuenta. Gracias, ahí estamos. Recuerden que este proyecto está apoyado por la Secretaría Departamental de Cultura y la Gobernación del Huila.